Sientes que el mundo se te derrumba. Sientes que no hay salida. A veces la crisis en este mundo nos hace dudar de todo. Pero hoy, aquí en Pasos de la Fe, hoy aprenderemos sobre dos grandes lecciones de dos grandes personajes de la Biblia que nos dan una interesante lección sobre la fe. Así que no pierdas la fe, confía en el proceso. Esto es la historia sobre Job y José. Así que quédate porque este mensaje es para ti. Fíjate que la historia de Job nos da una enseñanza importante, al igual que la de José, porque son personas que fueron íntegras, fueron personas rectas, fueron personas que confiaron en el proceso de Dios, confiaron en que Dios, a pesar de las crisis, de las situaciones en las que sufrieron, ellos confiaron en Él al 100%. Y cuando analizamos la historia de Job, principalmente, Job fue un hombre que perdió todo. Fue un hombre que perdió riquezas, perdió familias, perdió todo lo que él tenía. Cuando tú lo analizas en la palabra de Dios, que te vas al capítulo 1 del libro de Job, en el capítulo 1, en el primer versículo, fíjate lo que dice. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué interesante, ¿verdad? Cuando tú ves eso, él era un hombre íntegro, un hombre maduro mentalmente, pero también espiritualmente. Dice que él no adoraba, ¿verdad? Basándose en su historia, él no adoraba por lo que recibía, sino porque sabía quién era Dios. Cuando tú ves el proceso de Dios, tú analizas de que, y muchas personas dicen, no, pero es que Dios permitió que eso le pasara a Job. Pero analizando la historia detalladamente, tú te das de cuenta que Dios no es un Dios arbitrario, no es un Dios que impone las situaciones que a nosotros nos acontecen, sino que cuando analizas la palabra de Dios, ¿verdad? Tú te das de cuenta de que cada parte te va respondiendo. Cuando analizamos el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 3, tú te das de cuenta que el Señor le dice a Satanás, en este caso, dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro en la tierra como él, hombre intachable, temeroso y recto de Dios, apartado del mal, y aún retiene su integridad, a pesar de lo que me incitaste contra él, para que lo arruinara sin motivo. Y ahí nos apacentamos un momento, porque mucha gente analiza esto de una forma también malinterpretada. Porque cuando decimos de que el Señor se dejó incitar, ahí dice, me incitaste, ¿verdad? Pero, como lo dije anterior, el Señor no es un Dios arbitrario. Hasta tiene consideración con Satanás. ¿En qué sentido? Que él dejó de que Satanás probara a Job, para que se diera de cuenta que en realidad, a pesar de lo que a Job le aconteciera, porque Dios conoce nuestros corazones y nuestra mente, él sabía de que Job nunca iba a menospreciar a Dios. Y cuando tú te vas al versículo 9 del primer capítulo, o sea, nos retrocedemos un poquito más atrás, tú te das cuenta de que Satanás le responde a Dios de una forma incitada. Dice Satanás en el versículo 9, dice, Satanás respondió, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia y todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso Hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca lo que tienes y verás que si no te blasfema en tu rostro. Fíjate cómo Satanás quiso también incitar a Dios a que pudiera hacer.
Pero cuando tú lees la historia de Job, Dios dijo, puedes tocarlo, bien, pero sin tocar su alma. Porque Dios guarda tu alma, querido amigo o querido oyente. Y vemos la historia de Job, como lo dije al principio, Job sufrió que perdió toda su familia, perdió su ganado, perdió todo, le salió llagas. Y ves que la historia de Job, su esposa de una forma también sarcástica, porque acá lo vemos en la palabra de Dios como el versículo que dice, maldice a tu Dios y muérete, que le dijo la esposa. Pero, ¿verdad? Tú ves en la traducción original que lo dice de una forma diferente a una forma sarcástica. La esposa de Job lo que le quería decir era, así como Dios te ha bendecido, pero hoy te quitó todo, maldícelo. Porque a veces Satanás también utiliza a las personas de tu alrededor para incitarte a que tú peques, a que tú caigas en contiendas con Dios. Pero sin importar todo, Job mantuvo su integridad y su rectitud. Porque como lo decía, Job fue un hombre recto, fue un hombre maduro, tanto de mente como de espíritu. Pero algo que me interesó mucho, ¿verdad?, fue que el versículo 21 del primer capítulo también te dice algo muy interesante. Dice, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea su nombre. Cuando tú te das cuenta de que Dios te da, Dios quita, sí, pero quita para probarte si tú eres fiel en lo poco que Él te da o fiel en lo mucho. Pero cuando Él te lo quita es para probar cómo eres, cómo es tu fidelidad. Pero fíjate que debemos hacer así como dijo Job. Dios quitó, Dios me dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que a pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ninguna cosa que le había pasado. Ahora lo contrastamos, ¿verdad?, con la historia de José. José fue el hijo prácticamente preferido de Jacob, y fue envidia de sus hermanos, porque él, al igual que todos, era pastor de ovejas, pero como era el último, antes de Benjamín, fue el que más Jacob estaba al pendiente. Cuando tú analizas eso, ¿verdad?, tú te das de cuenta de que también en la historia de José también acontecieron muchas cosas, pero era un proceso hacia el propósito que tiene Dios. Y fíjate que cuando analizamos la historia de José, tú te das de cuenta de que también fue un proceso de propósito. ¿Por qué? Porque a lo largo de su historia, que la historia está basada en el libro de Génesis, a mediados del capítulo 36 al capítulo 50, también te das de cuenta todo el proceso y todas las situaciones que pasó. ¿Por qué? Porque venimos hablando de que Job sufrió de que perdió todo, sufrió calamidades y se rodeó también con personas que lo incitó para que pecara contra Dios, pero él no pecó. Pero la historia de José también te lleva a un contraste de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque vemos que hoy en día hijos asesinan a padres, o padres abusan de sus hijos. Infinidades de maldades que hay ahorita en el mundo. Pero uno se da cuenta de que también la Biblia te refleja traición, te refleja injusticia, te refleja provocaciones del mal, a través de que Satanás incita a las personas, incita a que pequemos, pero nosotros seamos fieles a Dios en primer lugar, así como lo fueron estos dos grandes héroes de la Biblia. Y fíjate que José fue de hijo amado a esclavo cuando fue vendido por sus hermanos
a unos madianitas, que eso lo vemos en el capítulo 37, versículo 28 del libro de Génesis, cuando él fue llevado por los madianitas hacia Egipto. Pero esto uno lo ve de una forma que era el proceso de que quería Dios, de cambiar, sacarlo de su zona de confort, sacarlo de esa tierra donde estaba con su familia, para que empezara un nuevo propósito, una nueva misión para Dios. Cuando tú también analizas de que él fue un siervo fiel sobre Potifar, a ser encarcelado injustamente. Cuando tú ves la historia en el capítulo 39, la esposa de Potifar lo seduce, lo incita a que esté con él íntimamente, y este se niega, porque vemos que la historia de José dice que se veía que Dios estaba con él y todo lo que tocaba a José era próspero. Y esto te lleva a que José fue a la cárcel, pero también Dios lo utilizó para interpretar dos sueños que era el copero y el panadero. Pero también a través de que él fue estado en la cárcel, fue encarcelado injustamente, Dios lo fue preparando. A veces nosotros podemos caer en medio de eso, en medio de la traición, podemos caer en medio de la seducción de la carne, podemos caer en infinidades de cosas de traición, de engaño, de problemas que este mundo lleno de maldad te puede arrojar. Pero cuando vemos esta historia nos damos de cuenta de que José fue fiel a Dios, fue íntegro, al igual que Job fue íntegro a Dios. Fue una persona leal, servicial. Su corazón no tendría tanta maldad, y no con esto quiero decir que estos dos, como se malinterpretan otras traducciones, de que fueron personas perfectas. No, porque todos pudieron caer a través de este mundo de pecado alguna cosa mal. Hubieron pecado, pero se arrepintieron. La idea no es que sientas un remordimiento porque hayas hecho algo mal, sino que te arrepientas, vayas a Dios y Dios te va a transformar. Recuerda que esta historia, ¿verdad?, te lleva a eso, a la vida cotidiana. Tú lo puedes perder todo, como lo estamos viviendo hoy en día con la situación del país, de terremotos, de deslaves, de inundaciones, infinidades de cosas que están pasando a nivel mundial. Pero a través, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Dios te está preparando a ti, oyente, para que tú a través de tu proceso o de los procesos que vengan en tu vida, tú puedas ser un grande propósito para Dios. Recuerda esto que te voy a decir. Dios no te da una crisis, ni te deja permitir que pases por crisis, sino te está preparando para lo que viene grande. Dios, así como en José, ¿verdad? José no fue el segundo al mando en Egipto solamente porque José era servicial, no, sino que Dios lo fue preparando a través de humillaciones para después exaltarlo. Dice la palabra de Dios que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Así que hoy, querido amigo, yo te quiero invitar a que tú puedas prepararte en el Señor, puedas dejar que Él guíe tu vida, que Él, como dice, no pierdas la fe, sino que confíes en el proceso, que tú confíes en ese proceso que quiere Dios para tu vida, en ese proceso que Dios te está preparando a través de las dificultades de este mundo. Pero también recuerda que así como Job y como José, que pasaron situaciones como tú lo puedes pasar en este mundo, enfermedades, puedes pasar pérdidas de familia, no pierdas la fe.
A veces nosotros perdemos la fe cuando perdemos un familiar tan amoroso para nosotros, o perdemos empleo, como dice el dicho, no levantamos cabeza. Siempre andamos en mal. Pero recuerda que es un proceso y que quede esto en tu mente. El tiempo de Dios es perfecto. Así que tú puedas repetir, el tiempo de Dios es perfecto. Que tú puedas repetir esto en tu mente y en tu corazón. Yo confío en el proceso que tiene Dios para mi vida. No voy a perder la fe. Voy a ser fiel. Voy a ser fiel en lo poco y fiel en lo que Dios me da. Y que pueda quedar en tu mente también esto, lo que dijo Job. Dios quitó y Dios me dio. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero terminar con esta meditación en lo que nos dice 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero algo que me encantó a mí es el versículo siguiente, que es el versículo 18, que dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que recuerda esto, tu proceso que no te quite tu fe. Que este proceso que tú estás pasando en tu vida sea un proceso para que tú puedas fijar tu vida en eso eterno. Que tú no puedas fijar tu vida en las cosas temporales, sino en eso eterno, en esa gloria, en esa patria celestial que está preparando nuestro Padre eterno. Así que te invito a que tú puedas compartir este mensaje, que tú puedas comentar. Recuerda que si interactúas en la plataforma, YouTube puede recomendársela a otra gente. Y así como tú estás pasando por un proceso difícil, que solamente Dios lo sabe, otras personas estarán pasando por un proceso. Y debemos predicar el mensaje, debemos guiar a otras personas también a los pies de Cristo. Debemos decirle a las personas que no pierdan su fe, sino que confíen en el proceso que Dios tiene para sus vidas, para que eso sirva de gran ayuda. Mi idea no es solamente predicarte a ti, mi idea es predicarle a muchas personas a través de las diferentes plataformas. Tengo cuentas en TikTok y tengo la cuenta ahorita que está creciendo en YouTube. Pero la idea es eso, la idea es que tú puedas compartir con otras personas, tú puedas interactuar allí en nuestra página, tú puedas interactuar, darle el me gusta, qué te gustó de la meditación, si has pasado por problemas difíciles. Recuerda que yo estoy aquí como un siervo de Dios también para predicar el mensaje, pero también para orar por ti, para orar para que Dios te siga guiando, te siga capacitando en esa área, en esos momentos difíciles, que el Señor te pueda dar consuelo y te pueda guiar en ese proceso. Así que Dios te bendiga, pero vamos a orar para finalizar con este tema, una oración poderosa que el Señor te guiará en tu vida. Oremos. Cariñoso y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú puedas entrar en esos corazones de esos espectadores que ven hoy este tema. Señor, esos amigos que a pesar de las dificultades, a pesar de los procesos que han pasado en su vida, Señor, no pierdan la fe, no pierdan la calma de lo que tú tienes preparado para ellos. Porque debemos recordar que como estas dos grandes lecciones, Señor, que hoy hemos preparado, que nos has preparado, Señor, para cada uno de nosotros, tanto para esos espectadores como para mí, Señor, tú puedas guiarnos, Señor, tú puedas llenarnos de una fe inquebrantable, Señor, una fe como la tuvo Job y como la tuvo José, Señor.
unas personas que fueron íntegras, unas personas que fueron rectas, que fueron intachables, que a pesar de que el enemigo los sedució, Señor, el enemigo pudo utilizar herramientas para distraerlo de ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Así, Señor, te pedimos que tú puedas quedarte con nosotros, que tú puedas guiarnos hacia eso que es eterno y no a lo temporal, Señor. Te pedimos que tú puedas guiarnos, Señor, en nuestras vidas, en nuestras dificultades, Señor, tú puedas estar con nosotros, porque recordamos, Señor, que tú nos das, pero tú nos quitas. Pero bendito sea tu nombre, Señor, en todo alto. Bendito sea tu nombre, Señor, en todas las ciudades, Señor. Y que esto que esté pasando a nivel mundial, desastres, Señor, ya estaba escrito en tu palabra. Ya estaba escrito y tú nos advertiste como un Padre amoroso, Señor. Pero sabemos que somos seres que vivimos en pecado, vivimos en un mundo lleno de pecado, pero seguimos, Señor, confiando en tu palabra. Seguimos confiando en tu divina esperanza, Señor. Pero debemos de hoy, Señor, poner un alto al pecado, ponerle un alto al enemigo que quiera seducirnos para caer en pecado y formarnos a través de la integridad, formarnos en la lealtad y ser fiel a ti, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, querido amigo, te invito a que si todavía no te has suscrito, te puedas suscribir al canal. Que tú puedas ser también un ser de luz en medio de la oscuridad. Que tú puedas también compartir el mensaje de salvación con muchas personas. Así que Dios te bendiga y que hoy sea un excelente día para ti en el Señor. Bendiciones.